Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Encuentro con Cristo. Buenos días. Estamos en la segunda semana ya de junio y estamos ya por terminar el capítulo número 5 de nuestra carta a los Hechos o libro de Hechos. Y hemos estado viendo en estas 2 semanas pasadas lo que es el modelo de la iglesia para la evangelización. Y en esta predicación estaremos ya concluyendo con este modelo y asimismo, como dijimos, con el capítulo número 5. Así que, a modo de repaso, nos quedamos la semana pasada en que el Sanedrín había encarcelado a los apóstoles en una cárcel común y vimos cómo un ángel del Señor llega a la cárcel, les abre la puerta y les manda ir al templo para que ellos sigan proclamando el mensaje del Evangelio. Y aquí fue algo muy interesante porque el ángel no dice, bueno muchachos, está la cosa muy complicada, vayan y escóndense hasta que todo se calme. No, no, vayan, expongan sus vidas a la causa mayor que es el Evangelio. Y eso es lo que cada creyente debe o debería estar dispuesto a hacer por amor a aquel que le ha rescatado. Y también es muy interesante que el que les abrió la puerta haya sido un ángel, ya que como recordamos, la mayoría del concilio eran saduceos, los cuales eran pues personas, ¿verdad?, que no creían en la Biblia, sino solamente en el Pentateuco, no creían en resurrección o juicio, no creían en demonios, ni tampoco en ángeles. Y es que es precisamente un ángel el que está liberando a estos apóstoles, haciéndolos ver a los saduceos lo estéril de su religión y de sus creencias. Así que ahora están los apóstoles una vez más compartiendo el evangelio afuera del templo. Mientras que en el concilio, que está casualmente adentro del templo, están maquinando cómo juzgar a los apóstoles y mandan a los alguaciles a sacar a sus hombres de la cárcel. Pero cuando llegan ellos, sus palabras son desalentadoras. Dice que van a la cárcel y regresan con malas noticias. ¿Saben una cosa? Vamos a la cárcel, pero estaba cerrada, estaban ahí los guardias, abrimos la puerta y no había nadie. Así que el concilio se pone nervioso, tiene preocupación, tiene frustración, tiene mucho miedo. Y todos se preguntan de qué forma todo esto va a terminar. Pero en eso llega un hombre que les comenta, aquellos apóstoles, hombres que buscan, están afuera del templo enseñando. Así que van a traerlos y ocurren dos cosas muy interesantes aquí. Número uno, al ser de día y estar los apóstoles rodeados de gente, llegan los alguaciles y los traen sin violencia, pues tenían miedo de que el pueblo los apedreara. Y como ya hemos dicho varias veces, lo mismo ocurrió con Jesús. No querían prenderle en el día para que no se echase el pueblo encima. Y otra cosa aquí que pasa muy interesante es la actitud sumisa de los apóstoles para seguir a los alguaciles. Y es muy interesante porque no pusieron ninguna resistencia. Ellos fueron con los alguaciles. Así que son llevados ante el concilio donde les preguntan por qué siguen predicando en el nombre de Jesús. Cuando ya ellos, los saduceos, fariseos, el concilio, se los había prohibido. Y entonces Pedro responde de una manera magistral. Juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres o a Dios. Y vemos que una vez más Pedro proclama el Evangelio. Dios una vez más le concede otra oportunidad al concilio para escuchar su palabra y que se arrepientan. Pero ¿cuáles fueron, hermanos, después de que Pedro proclama el Evangelio? ¿Cuáles fueron las palabras de respuesta de los fariseos, saduceos, en fin, del concilio entero? Bueno, eso es lo que veremos hoy en la predicación que he titulado El modelo de la evangelización de la iglesia, tercera parte. Ya les prometo que esa es la última parte, ¿ok? Pero todo el capítulo realmente habla acerca de ese modelo que la iglesia tiene que tener para una evangelización eficaz. Así que por favor te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a orar esta mañana y dejemos el tiempo al Señor para que bendiga su estudio, su palabra, que sea para beneficio de nuestras almas. Señor, te pedimos esta mañana que tú bendigas tu palabra y que sean de alimento espiritual para nuestras vidas, que tú sigas forjando tu imagen en nosotros, Señor, te lo pedimos en esta hora. Quita toda distracción en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que nuestro objetivo sea aprender más de ti,
tener una comunión más íntima contigo y sobre todo que tú seas exaltado, Señor. Porque todo, Padre, te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, entonces vamos por favor a leer el versículo número 33 que nos dice lo siguiente. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. ¿Qué fue lo que oyeron esa gente? Pues el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, que ellos, ¿verdad?, habían directa e indirectamente matado a Jesús. Ciertamente estaba en los planes de Dios el Padre, pero ellos eran responsables por dar muerte al Mesías, ¿ok? Pero sin embargo, Jesús había resucitado, había ascendido al cielo y ahora ofrecía vida eterna a todo aquel que en arrepentimiento y fe llegaba a Jesús. Muy bien, vuelvo a leer. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. A ver, mis hermanos, vamos a analizar esto cuidadosamente. El concilio está formado por fariseos, saduceos, pero hoy también hay escribas, ancianos y levitas, ¿ok? Y son personas que, como ya hemos dicho, velan o deberían de velar por el cuidado espiritual de todo el pueblo. Así que por ende son personas que conocen a la perfección el Antiguo Testamento. ¿Ok? De hecho, ellos memorizaban casi por completo el Antiguo Testamento. Así que ellos podían con mucha facilidad citar las Escrituras. Por eso cuando Jesús se las citaba, ellos la comprendían, la conocían. Bueno, la conocían, no la comprendían, ¿ok? Porque para comprender la palabra hay que estar vivo espiritualmente, o sea, creer en Jesús. Así que son personas no incultas, no del campo, son gente culta que conoce la palabra y son personas que han visto reiteradas veces los milagros de Jesús y ahora también han visto los milagros de Jesús en manos de los apóstoles, ¿ok? Así que también ellos han sido innumerables veces expuestos al Evangelio que está contenido en el Antiguo Testamento, que ellos, como ya dijimos, conocen y saben de memoria. ¿Ok? Y a pesar de todo eso, en lugar de someterse a la verdad, en lugar de arrepentirse, de clamar misericordia, estas personas, este concilio, endurecen más sus corazones, igual que habían hecho con Jesús. A pesar de la aplastante evidencia que había, rechazaron la enseñanza de los apóstoles y se pusieron violentamente a ellos como blasfemos. Hermanos, esto es increíble. No se puede ser más cortos de vista. No se puede ser más duro de corazón. Con total descaro, ellos una vez más rechazan a Jesús, el Mesías, el Cristo, el Salvador. Hermanos, escuchen bien esto. Esta gente no estaba rechazando a estos hombres, los apóstoles, o a la iglesia. Ellos estaban rechazando al mismo Cristo que había venido a esta tierra para morir en la cruz y salvarlos de sus pecados. Así que por favor, jamás se te olvide esto, por favor. Que cuando tú estás predicando el Evangelio y la gente no solamente no crea, sino que te rechace, recuerda las palabras de Jesús, mis hermanos. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Hermano, hermana, joven señorita, no te están rechazando a ti, están rechazando al mismo Jesús. Y por ende, como dice el texto, al mismo Dios que con amor les ha traído de boca de ustedes el Evangelio a esas personas. Y todo aquel que rechace ese glorioso, poderoso y amoroso Evangelio recibirán su justa retribución por su renuencia, por su tosudez a escuchar el Evangelio y aceptarlo. Pero hay otra cosa más que aquí salta a la vista. Versículo 33. Una vez más volvemos a leer. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos
y querían matarlos. Se sintieron ofendidos. Hermanos, ya desde tiempos bíblicos existía la generación de cristal. Sumamente ofendidos. Que todo lo que tú dices se ofenden, ¿verdad? Hermanos, la palabra ofender aquí también se puede traducir como aserrado o aserrar. Yo creo que todos hemos visto, al menos en un documental, un aserradero, donde pasan un tronco enorme y lo pasan por un aspa y se corta fácilmente la mitad. Lo aserran, lo cortan en dos. Bueno, esa era la sensación que tenía el concilio al escuchar el Evangelio. Partía su alma no por convicción, sino porque no querían escuchar, no querían obedecer. Y sobre todo porque los apóstoles justamente los usaban o los estaban acusando a ellos por la muerte de Jesús. E irónicamente, eso es bien irónico, lo mismo que hicieron con Jesús, matarle, crucificarle, es lo mismo que querían hacer con ellos. Se sintieron ofendidos y querían matarles. A ver. Espera un momento. Cristian, me estás diciendo que los que sabían la ley, los que estaban en el templo, los que debían cuidar de la salud espiritual del pueblo, ahora estaban queriendo y tramando matar a los apóstoles? Efectivamente, mis hermanos, ese es el efecto de una religión. Una religión solamente da cambios externos, por encima, pero el problema no está en lo externo, o en tu cara, o en tu cuerpo. El problema está en tu corazón, está en tu interior. Y el corazón del concilio no estaba regenerado. Seguía siendo malvado a pesar de conocer la Biblia. Es que no importa que tú conozcas la Biblia. Mira, no importa si tú has leído la Biblia varias veces. No importa inclusive si puedes citar de memoria varios textos de la Biblia. Si tú no has tenido un encuentro con Cristo, solo eres un religioso más, como todos ellos. Tu corazón sigue siendo malvado y entenebrecido. Tú necesitas arrepentirte y creer en Jesús para tener un encuentro con Él que transforme tu vida. No queremos una religión para ti, queremos una transformación a través de Cristo Jesús. Mira lo que Jesús dijo de aquellos religiosos. Es muy interesante lo que Él dice de la religión. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Yo amo a Dios, lo venero, lo adoro, estoy matando a ese hereje, estoy dando servicio a Dios. Hermanos, esto es increíble. ¿Cuánta gente murió en las cruzadas? ¿Cuánta gente murió en la Inquisición? Y si bien sabemos que la institución católica no es cristiana, ellos sí piensan y hablan que lo son, pero no lo son, hermanos. Ahí están las pruebas. Jesús dijo también, por sus frutos se conocen los que son de Cristo y los que no son de Él. Así que en este punto están casi por darles cuello a los apóstoles. Pero alguien aparece en escena. Versículo número 34, de Hechos 5. Pero cierto fariseo, llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó del concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Así que mientras todos reaccionan con un espíritu de condenación, de juicio, de venganza, de asesinato, Gamaliel, un fariseo prominente, aunque bien es cierto que toma el evangelio con indiferencia, a la misma vez trata a esos hombres, los apóstoles, con cautela. Mis hermanos, Gamaliel fue un rabino prominente de Israel, nieto del gran Hillel. Y Hillel fue el que formó una de las dos escuelas de interpretación de la Biblia que fungían en el tiempo de Jesús. De hecho, cuando a Jesús le preguntan acerca del divorcio, de cómo él lo entendía, y fue algo que estudiamos cuando vimos el Evangelio de Marcos, la pregunta más que conocer, ¿verdad?, cuál era el pensamiento de Jesús, era una trampa de ver a qué escuela
se inclinaba a Jesús? ¿A Gilel o a Chamay? ¿A la liberal o la conservadora? Obviamente Jesús no se acomoda a ninguna. Él fue a la fuente que es la Biblia, la Escritura, y citó el libro del Génesis. Pero bien, Gilel era la escuela de interpretación liberal de los fariseos. De ahí era maestro Gamaliel, el nieto de Gilel. De hecho, uno de los discípulos más destacados de Gamaliel fue Saulo, el perseguidor de la iglesia, el cual más adelante se convertiría al cristianismo y sería el gran apóstol Pablo. Así que Gamaliel observa la situación, observa lo que está pasando y meditando en todo lo que está ahora acontecido, cautelosamente manda a sacar a los apóstoles y entonces se dirige al concilio. Y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con aquellos hombres. Mis hermanos, a diferencia de los saduceos, los fariseos aceptaban tanto lo milagroso como la soberanía de Dios. Vuelvo a repetir, a diferencia de los saduceos, los fariseos aceptaban tanto lo milagroso, o sea, los milagros, como la soberanía de Dios. O sea, que Dios está en control de todo. Así que el consejo de Gamaliel refleja su creencia en que Dios está en control de todos y cada uno de los acontecimientos. ¿Ok? Y como ya dijimos, o sea, hace que Dios es soberano. Entonces, Gamaliel habla de dos hechos históricos antes de explicar su punto principal. Hecho histórico número 1, versículo 36. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto. Y todos los que seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Y reducidos a nada. Como sabemos, en el tiempo del primer siglo, mientras la mayoría de judíos esperaba un Cristo político, o sea, un Cristo que los liberaría de la prisión de Roma, un Cristo guerrero, no faltaba quienes tomaban las cosas por su propia mano. Teudas, mis hermanos, era un hombre que se levantó a las armas y yo no sé si pretendía ser una especie de Cristo o alguien importante, pero el caso fue que muchos simpatizaron con la causa de Teudas y dice que 400 hombres le siguieron. Pero Teudas fue muerto y aparentemente sus seguidores también fueron aniquilados. O inclusive, no sé, crucificados, porque esa era la pena que Roma hacía a la gente por disensión. Así que está el ejemplo número 1. Ejemplo histórico número 2, mis hermanos. Ejemplo histórico número 2. 37. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras de sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Judas de Galilea es otra persona que quiso ser importante. Y él, tratando de liberar al pueblo de Israel, se levanta en armas y igualmente mucha gente le sigue, va con él. Y según la historia judía, ¿okay?, estos hombres eran los famosos celotes, que intentaban traer la paz y el reino de Dios por la fuerza, por las armas. Bueno, pues también ese hombre fue muerto y todos los que estaban con él huyeron. Y es muy interesante, hermanos, porque uno de los discípulos de Jesús era Simón Pedro, que ya lo conocemos, pero otro era Simón el celote, ¿recuerdan? Simón Celote, que de hecho ahora era un apóstol a servicio de Jesús y ya no combatía con la espada, sino con la palabra de Dios, un arma más efectiva y más importante. Y Simón Celote estaba afuera con los 12 esperando el veredicto del concilio. Qué interesante, ¿verdad? De las armas a la palabra. De ser un guerrero a estar encarcelado y ser transformado por el Evangelio de Jesús.
Muy bien, así que después de dar estos dos hechos históricos, Gamaliel va al punto principal. Hecho histórico uno, Teudas, muerto. Hecho histórico número 2, Judas, muerto. ¿Por qué? Por disensión, por estar en contra de Roma, pero hacer las cosas por su propia voluntad y no por la voluntad de Dios. Ahora sí vamos al punto que quiere tocar Gamaliel, versículo 38. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá, fracasará, morirá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea, quién sabe, tal vez, no sea que os halléis luchando contra Dios. Mis hermanos, esto es muy interesante porque a pesar de la indiferencia que Gamaliel muestra aquí por Jesús y el Evangelio, y es una indiferencia grande porque el peso abrumador de que Jesús es el Cristo está ahí. Y también Gamaliel está muy consciente de que Dios es soberano, ¿ok? Y que los apóstoles tienen poder, pero él es indiferente. Pero en este punto dice, déjenos en paz, déjenos en paz. Esperemos y vemos qué pasa. Si esta obra no es de Dios, va a morir, como pereció Teudas, como murió Judas. Pero si es de Dios, de ninguna manera podrán destruirla. Es más, cuidado, es posible que estén inclusive luchando contra Dios. Y mis hermanos, ¿cuál fue la respuesta de este concilio? Versículo 40. Disculpas. Versículo 40. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Mis hermanos, aunque el consejo de Gamaliel parecía sensato al concilio, ojo a esto por favor, la idea de que todo lo que prospera tiene la bendición de Dios es falsa, hermanos. Es falsa. Porque hay muchas sectas y muchas falsas religiones en el mundo que tienen millones de seguidores. Y es nuestro deber, como dice Pedro, mostrar defensa con mansedumbre y con reverencia a todo aquel que demanda respuesta de la esperanza, que es Cristo, que está en nosotros. ¿Ok? Hermanos, es que es un poco frustrante, pero hermanos, ¿qué más evidencia necesitaba Gamaliel? ¿Qué más evidencia necesitaba el concilio para creer en Jesús? Estaba la tumba vacía de Jesús. Estaban los milagros de Jesús. Estaban los milagros que habían realizado los apóstoles. No había más falta de evidencia. Pero ellos vivían en tinieblas porque sus corazones eran malos. Estaban entenebrecidos. A pesar de tener y saber la escritura, no conocían nada. No conocían a Cristo, a Dios mismo. Y por eso, como ya dije anteriormente, necesitaban un encuentro con Cristo. Y si tú no tienes a Cristo, tú necesitas un encuentro con Cristo para poder tener una verdadera transformación, un cambio de mente. Hermanos y amigos que nos escuchan, el mensaje para todos los que no han creído en Jesús es el siguiente. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Gamaliel, aunque aparentemente había discernido correctamente el dejar a los apóstoles libres, él estaba muy lejos de llegar a Jesús. Y hermanos, de hecho, y lo más probable es que Gamaliel haya muerto en sus pecados y haya ido al infierno, es lo más seguro. Así que el concilio acepta el consejo de Gamaliel. Pero para que no haya duda, y como método de intimidación, nos dice el texto que los azotan, los golpean y les ordenan una vez más no volver a hablar en el nombre de Jesús. Mis hermanos,
La flagelación era criminalmente injusta, pero se hizo para asustarlos. Y por lo general implicaba una paliza, azotes, que eran 40 azotes menos uno para no violar el límite permitido. O sea, solamente 39 azotes. Solamente, ¿verdad? A ver que tenían ti dos. Y una vez más, hermanos, al parecer Gamaliel no tuvo problema con los azotes, revelando otra vez más su diferencia entre el Evangelio y todo lo relacionado con esto. Versículo 41 y 42, por favor. Ya para terminar. Ellos pues salieron de la presencia del concilio quejándose, lamentándose, llorando. No, dice aquí, regocijándose. Regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre, por Jesús. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban, no paraban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Los apóstoles son un ejemplo vivo y verdadero de quienes aceptan el mensaje del Evangelio. Lejos de estar amargados, frustrados, desilusionados por sufrir, nos dice el texto, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, que fueran perseguidos por causa de Cristo demostró que poseían el Espíritu Santo. Mira lo que Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo número 13. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Hermanos, estos son algunos versículos que muchas veces pasamos por alto, por encimita, o leemos sin ver las implicaciones que muchas veces tiene el texto y la profundidad que guarda ese versículo. Hermanos, un verdadero creyente va a gozar de las bendiciones del Señor. El Señor va a estar con ustedes, con cada creyente verdadero, todos los días de su vida. Pero debido a que es creyente y ahora peregrino del mundo, va a sufrir persecución, en mayor o menor medida, debido a su relación con Cristo. Y que el mundo nos aborrece, porque no somos de este mundo. Y si al Señor de la casa le hicieron lo que quisieron, que es Jesús, ¿cuánto más a sus discípulos? Y sin embargo, hermanos, es el Señor el que nos da valentía, dominio propio, gozo, poder, a pesar de las circunstancias adversas que se nos puedan presentar. Y lo vemos aquí claramente, en la vida de los apóstoles, sin dejarse intimidar, sin dejarse amedrentar por las acciones del concilio, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban, no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mis hermanos, a ver, que te quede bien claro esto. Los apóstoles no eran superhombres, ¿ok? Tampoco eran masoquistas. Ellos eran el resultado de una vida cambiada y transformada por el Evangelio, donde el Señor es el que da las armas para pelear la buena batalla de la fe. La posición que tuvieron con el concilio fue una batalla probada por la fe, a diferencia de la falsa fe que se marchita ante la persecución. Y ya hemos hablado de esto muchas veces, de mucha gente que dice ser cristianos, pero a la primera de cambio, a la primera posición, se alejan del cristianismo, se alejan de la iglesia. Y se alejan porque verdaderamente ellos no eran del Señor. A diferencia de un verdadero creyente que persevera en la gracia hasta el final.
Así que la iglesia primitiva entendía el modelo para la evangelización eficaz. Pureza, poder, perseverancia, persecución, amor al Señor. Y al practicarlo constantemente, pusieron al mundo al revés. De hecho, hay un pasaje en Hechos 17, si no mal recuerdo, que decían, esos hombres que trastornan el mundo entero. Y sí, lo trastornaban. Lo hacían ver sus pecados y mucha gente cambiaba por Jesús, porque Él es el único que da transformación. Hermanos, el Evangelio cambia vidas. El Evangelio transforma corazones por el poder de la palabra. Así que al mismo tiempo que experimentaban los apóstoles una furiosa posición y alguna indecisión tolerante, su número aumentaba constantemente. Compartían en el templo y casa por casa. Así que recordamos las palabras de Pablo, de aquellos predicadores que dan el Evangelio. Grato olor de Cristo en los que se salvan, y los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana, que tu deseo sea compartir la palabra, para que esa gente que se salve por el Evangelio sea de olor grato para el Señor. Vamos a orar esta mañana, hermanos. Señor Dios y Padre Celestial, una vez más te agradecemos por este tiempo que nos das, por la libertad que tenemos de poder escuchar tu palabra por medio de la tecnología. Señor, no queremos que esta predicación quede como algo meramente intelectual, sino que seas tú, Señor, llevándonos a la acción, pudiendo predicar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro familiar, a aquel que no tiene a ti, Señor, y que requiere, necesita, le urge la salvación. Danos valentía, danos pureza, danos poder, danos dominio propio, danos valor, a pesar de lo que pueda pasar, Señor. Porque es tu palabra la que tiene que ser entregada con fidelidad a cada persona que no conoce el Evangelio. Padre, te pedimos que bendigas la semana que empieza y que las oportunidades que tú nos das de dar tu palabra, podamos tomarlas, Señor, y darlo con seguridad, con mansedumbre y con amor a la gente. Porque todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, pues sería todo por el día de hoy. Que el Señor los bendiga y nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Bendiciones.